jóvenes, bienvenidos a un nuevo video. El tema de hoy va a ser Teorema de Pitágoras. Quiero resaltar que este tema es uno de los más importantes porque se mira en tercero de secundaria, se mira en preparatoria y también viene en los exámenes de universidades. Entonces es uno de los temas que debemos de guardar, aprendernos bien y comprender en sí de qué trata y para qué nos sirve. ¿Ok? El Teorema de Pitágoras hay que resaltar también principalmente que solo se utiliza para triángulos rectángulos, ¿sí? Ustedes saben para este entonces que hay demasiados, bueno, en sí son 4 tipos de triángulo. Uno es el triángulo equilátero, es el que tiene todos sus lados iguales, ¿ok? Si un lado mide 3, los otros 2 también deben de medir 3. Ese es el triángulo equilátero. Está el triángulo isósceles, es aquel que tiene 2 lados iguales y un lado diferente. Por lo tanto, también tiene 2 ángulos iguales y un ángulo diferente. El tercer tipo es el escaleno. Este tipo de triángulos tienen todos sus lados diferentes, por lo tanto también tienen todos sus ángulos diferentes. Y el último que vamos a ver, que es el que vamos a tocar ahorita, es el triángulo rectángulo, ¿ok? ¿Qué tiene diferencia este a los demás? Que tiene un ángulo recto que es de 90 grados. Usualmente el ángulo, ustedes lo pueden observar con un cuadrito. Cuando representan un ángulo con un cuadrito pequeño, quiere decir que ese ángulo vale 90 grados. ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces voy a proseguir a leer lo que dice en sí el Teorema de Pitágoras. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa, vamos a ver ahorita qué es la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. ¿Ok? Aquí tenemos un triángulo rectángulo, el ángulo C, el ángulo B y el ángulo A. Déjenme explicarles que todos los ángulos se representan con una letra en mayúscula. ¿Ok? Por lo tanto, si este es el ángulo B, su lado opuesto viene siendo el lado B y se pone con minúscula. Si este viene siendo el ángulo C, el opuesto viene siendo el lado C. Si este es el ángulo A, su lado opuesto, contrario, viene siendo el lado A. ¿Ok? Ya enumerando los lados y todo, cada uno de esos lados cabe señalar que tienen un nombre específico. A unos les voy a poner catetos y al otro hipotenusa. El importante que ustedes deben de identificar siempre en cualquier triángulo es la hipotenusa, siempre. ¿Cómo lo pueden identificar? Con 2 cosas importantes. La primera es que la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo del triángulo, ¿sí? El lado más largo del triángulo va a ser la hipotenusa. Y el otro, la otra forma de identificar a la hipotenusa es que está del lado opuesto al ángulo de 90 grados. Quiere decir, identifico el ángulo de 90 grados, viene siendo C. C trae el ángulo de 90 grados. Quiere decir que este lado se le va a conocer como hipotenusa. ¿Ok? Aquí lo voy a poner. Este viene siendo la hipotenusa. Y ya identificando a la hipotenusa, los otros 2 lados pasan a ser catetos. Así se les conoce. Catetos. Cateto, vamos a ponerle cateto y de este lado también cateto. Hasta aquí vamos bien. Entonces siempre, este es un triángulo, pero también puede estar de otra forma, puede estar acostado. Siempre primero identificamos el ángulo de 90 grados. Entonces lo primero es la hipotenusa. La hipotenusa es el lado más largo del triángulo y es el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados. Entonces aquí está el ángulo de 90 grados, su lado opuesto, su lado contrario, viene siendo la hipotenusa. Y los otros 2 lados vienen siendo catetos. Lo voy a poner, representar de otra manera.
Identifico el ángulo de 90 grados, después identifico la hipotenusa. Dijimos que siempre está del lado opuesto al ángulo de 90 grados. El ángulo opuesto siempre es el que está enfrente, ¿ok? Viene siendo este entonces la hipotenusa y los otros dos lados pasan a ser catetos. Es importante que los identifiquen, ¿por qué? Porque hay dos formulitas nomás las que vamos a ver y todo se basa en si el ejercicio tiene hipotenusa o no la tenemos. Quiere decir, si tengo este valor o no lo tengo, ¿ok? Cuando lo tengo o no lo tengo, eso influye mucho para poder sumar o restar. No se me desesperen, vamos paso a paso. Ahorita vamos a resolver uno de los ejercicios. Otra de las cosas que hay que señalar es la fórmula. Como el enunciado de aquí lo dice, el cuadrado de la hipotenusa. Entonces aquí coloco hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Es decir, a la suma de los cuadrados de estos dos lados. Pues este puede ser cateto número 1 más al cuadrado más cateto número 2 al cuadrado. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Esta fórmula es muy aceptable, pero la que encontramos en internet, en otros videos, no es esa. Vamos a representarlo con otras letras que va a ser A, B y C. ¿Ok? A, B y C. Empezamos. La hipotenusa, acuérdense que nosotros habíamos dicho que era la letra C, C minúscula. Entonces, C al cuadrado es igual al cateto número 1, ya el que ustedes quieran ponerle, vamos a ponerle el cateto A como número 1, la A al cuadrado más el siguiente cateto que es el B al cuadrado. ¿Ok? Y ustedes saben, siempre para conocer un valor, una incógnita, una letra, lo que tenemos que hacer es dejar solita esa letra, quitarle todo lo que le estorba. Y en este caso lo que le está estorbando es este 2. Acuérdense que aquí implica potenciación, ¿ok? Y lo contrario de la potenciación, porque esta potencia a la 2, el cuadrado, lo tengo que pasar de su lado contrario y pasa con su operación contraria. Si está como potencia, lo contrario de la potencia es la raíz. Quiere decir que la fórmula para conocer la hipotenusa de cualquier triángulo es raíz cuadrada de la suma de a cuadrada más b cuadrada. Y esta es la fórmula. Quiere decir que cuando no tengo hipotenusa, cuando no tengo este valor y tengo estos dos, lo que tengo que hacer es sumar este lado al cuadrado más este lado al cuadrado. Esa suma al final le saco la raíz y me da la hipotenusa. Bueno, entonces vamos paso a pasito, no se me vayan a desesperar. Ahorita miramos la fórmula cuando no conozco hipotenusa, quiere decir cuando no tengo la hipotenusa y la debo de encontrar. En la fórmula dijimos que se suman los cuadrados de los otros dos lados, quiere decir, este lado lo voy a multiplicar por sí mismo, ese es al cuadrado, y le voy a sumar este otro lado al cuadrado. Después de la suma, le saco la raíz, ¿ok? Entonces, y cuando sí conozco hipotenusa y lo que quiero conocer es un cateto, es decir, uno de estos dos lados, la fórmula cambia. En este caso, la fórmula suma. Cuando quiero conocer uno de los dos catetos, la fórmula se resta. Vamos a ver. En este caso quiero conocer A. Entonces le ponemos A igual a raíz. Y adentro empiezo con la hipotenusa. La hipotenusa, acuérdense que era la letra C. Bueno, la identificábamos con la letra C. Va a ser C al cuadrado menos el otro valor, el otro cateto, que era b al cuadrado. Se resta. Para conocer cualquier cateto, la fórmula se resta. A la hipotenusa,
al cuadrado le voy a quitar el otro valor que tengo al cuadrado. ¿Ok? Se resta, es importante que nos lo grabemos. Vamos a conocer en esta la letra B, el cateto B. Pasa lo mismo, raíz, primero pongo la hipotenusa al cuadrado, C al cuadrado, así la vamos a representar, menos, porque a la hipotenusa al cuadrado le voy a quitar el otro valor, que viene siendo, el valor que va aquí es A al cuadrado. ¿Ok? Entonces, volvemos a explicarlo, volvemos a retomar. Las fórmulas son, cuando no conozco hipotenusa, el cuadrado de los catetos se suman y le saco la raíz. Cuando lo que no conozco es un cateto, es uno de los otros dos lados, la fórmula se resta. Al cuadrado de la hipotenusa le voy a quitar el cuadrado del otro lado. ¿Ok? Por favor, váyanlo anotando en sus cuadernos. Ahorita vamos a proseguir al primer ejemplo. Entonces, comenzamos con el primer ejercicio. Lo primero es identificar si es un triángulo o rectángulo. Si es un triángulo o rectángulo, puedo aplicar teorema de Pitágoras. Si no, no me sirve ese método. El triángulo tiene un ángulo de 90 grados. Quiere decir que si es un triángulo rectángulo, ya pasa a poder utilizar Pitágoras. Tengo dos lados y quiero conocer su tercer lado. Muy bien. Lo primero después es identificar quién es la hipotenusa. ¿Qué lado representa la hipotenusa? Dijimos que eran dos formas. Una, que era el lado más largo del triángulo, y la segunda es que está del lado opuesto al ángulo de 90 grados. Aquí está el ángulo de 90 grados, su lado opuesto, su lado contrario, viene siendo la hipotenusa. Quiere decir que C representa a la hipotenusa. No tengo hipotenusa, ¿ok? Y como no tengo hipotenusa, de estas tres fórmulas, la que voy a utilizar en esta ocasión va a ser la primera. Entonces empezamos a identificar los elementos y a sustituir. A estos catetos le podemos poner la letra que nosotros queramos. En este caso, pues le voy a poner a esta A y a esta B. ¿Ok? Siguiendo con el protocolo de las fórmulas. Ahora vamos a empezar a sustituir. C, la hipotenusa, no la conozco. C igual a raíz, empiezo con A, que es 4. 4 al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, que es 3 al cuadrado. ¿Ok? Lo que va a pasar ahorita es que tengo que elevar al cuadrado cada uno de esos valores. Elevar al cuadrado implica potenciación. ¿Sí? Vamos a recordar un poco. Quiere decir que ese 4 se va a multiplicar por sí mismo. No debemos de multiplicar jamás 4 por 2 ni 3 por 2, porque eso no es elevar un número al cuadrado. ¿Ok? ¿Vamos bien? Voy a elevar el 4 al cuadrado. Tengo que multiplicar 4 por 4. 4 por 4 da como resultado 16. Paso el signo de más. Y 3 por 3. 3 por 3 me da 9. ¿Ok? Sigo con la fórmula. Después me dice que tengo que sumar 16 más 9. 16 más 9 me da 25. ¿Sí? Y ya estoy a nada de conocer hipotenusa. Lo que me falta es obtener la raíz. La raíz de hipotenusa. ¿Cuál será? La raíz de 25. ¿Qué es la raíz? Obtener dos números que multiplicados me den 25. Aquí, chicos, es importante que recuerde todas las tablas que se multiplican por sí mismo. 1 por 1, 1. 2 por 2, 4. 3 por 3, 9. 4 por 4, 16. 5 por 5, 25. Quiere decir que la raíz de 25 es 5. ¿Por qué? Porque el 5 se tiene que multiplicar por sí mismo y sí te da 25.
Acuérdense que la raíz es lo contrario de la potencia. ¿Vamos bien? Entonces, aquí me dice que la hipotenusa, en este caso, corresponde a 5. Ese es el valor que debí de encontrar. Vamos a proseguir ahorita con el ejemplo número 2. Ok, entonces continuamos con el ejemplo número 2. Rápidamente, identifico si es un triángulo o rectángulo. El triángulo sí es rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. Muy bien, ahora identificamos hipotenusa, muy importante. La hipotenusa es el lado más largo del triángulo y también es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Es el lado que está enfrente de él. Entonces, en este ejemplo, identifico que yo aquí sí tengo hipotenusa. Entonces voy a utilizar o la fórmula 2 o la fórmula 3. Aquí tengo que no conozco el lado A, entonces a este lado le voy a poner B. Quiere decir, chicos, que como el lado que no conozco es A, la fórmula que voy a utilizar va a ser la número 2. ¿Ok? Rápidamente vacío los datos. A es igual a ¿raíz de qué? C, hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa dice que vale 10 al cuadrado menos, voy a restar, el siguiente valor, el siguiente cateto al cuadrado, 8 al cuadrado. Segundo paso, lo que tengo que hacer es elevar al cuadrado. Dijimos que era multiplicar el número por sí mismo. 10 por 10 me da 100. Menos 8 por 8 me da 64. ¿Ok? Entonces, tercer paso, resto. Tengo que restar lo que me dio dentro de la raíz. A 100 le voy a quitar, le voy a restar 64. Me queda 36. Ahora, para encontrar la raíz de 36, un número que multiplicado por sí mismo me dé 36. Acuérdense de las tablas. 4 por 4, 16. 5 por 5, 25. 6 por 6, 36. Quiere decir que el valor de A va a ser 6. A va a valer 6, ya sea centímetros, metros, unidades, dependiendo de lo que se esté trabajando. ¿Ok? Cabe resaltar, en el ejemplo número 1, cuando no tengo hipotenusa, los catetos se suman. Y cuando tengo hipotenusa, pero no tengo uno de los otros catetos, la fórmula se resta. ¿Ok? Entonces ahorita pasamos al ejemplo número 3. ¿El que tengo aquí es un triángulo rectángulo o no? Bueno, aquí está observado ya fácilmente el ángulo de 90 grados. Quiere decir que sí estamos hablando de un triángulo rectángulo. Ahora lo que sigue es identificar la hipotenusa y los otros elementos que tiene ese triángulo. La hipotenusa, acuérdense que son dos elementos para poder identificarla. Es el lado más largo del triángulo y aparte es el que está del lado opuesto al ángulo de 90 grados. Aquí está el ángulo, su lado contrario es el 10. Entonces, este valor es la hipotenusa. Por lo tanto, sí tengo hipotenusa. Me sirve una de estas dos fórmulas, ¿ok? Me pide el lado B, quiere decir que este va a ser el lado A. Sustituyo ahora los valores en la fórmula. Como me pide B, voy a colocar la tercera fórmula. B igual a raíz. ¿Raíz de qué? La hipotenusa al cuadrado menos el otro lado que viene siendo A al cuadrado. Acuérdense
El primer paso ya lo hicimos, sustituimos. El segundo paso es elevar al cuadrado cada valor. 100 me da de multiplicar 10 por 10. 10 al cuadrado es 100, menos 6 por 6 me da 36. Hago la resta. El siguiente paso es hacer la resta a 100. Le quito 36, me da 64. Y la raíz de 64 es 8. Quiere decir, por lo tanto, que el lado B que no tenía viene siendo 8. Vuelvo a repetir, le ponemos las unidades que estemos utilizando, ya sean centímetros, metros, unidades, etc. ¿Ok? Entonces, es fácil, solamente identifico los elementos. Si es un triángulo rectángulo, primero la hipotenusa para saber qué fórmula debo de implementar. Acuérdense, chicos, cuando no tengo hipotenusa, cuando no tengo, en la fórmula se suman. Cuando no tengo un cateto, en la fórmula se restan. ¿Y qué resto? Acuérdense, a la hipotenusa le quito el otro valor. A la hipotenusa le quito el otro valor. Todos los elementos van al cuadrado. Espero les haya servido, que sea de mucha ayuda y me haya explicado lo más entendible posible. El siguiente video que van a ver va a ser sobre la aplicación del teorema de Pitágoras. Nos vemos, cuídense mucho y no salgan de sus hogares, por favor.